Existimos para formar cristianos con excelencia. Somos hijos de Dios para cambiar el mundo por medio del servicio a la sociedad. Creados para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dispuestos como vasijas de barro en sus manos. Comprados con el costo más alto, la vida de su Hijo, Jesucristo. Redimidos por la sangre más pura y santa. Somos un centro de fe y esperanza para el mundo. La Iglesia Centro de Fe y Esperanza Cumaná les da la bienvenida a la tradición del altar familiar. Estamos seguros de que es un tiempo de gran bendición. Les invitamos para que en familia nos unamos en el mismo sentir a un tiempo de devoción a nuestro Padre Celestial y escuchemos atentos su palabra. Con nosotros, el Pastor General Alirio Vega. Bienvenidos. Bendiciones para todos los que me ven a través de este medio. Continuaremos en este día en el libro de Romanos capítulo 2 versículo 1 al 6, que está hablando del juicio justo de Dios. Muy bien sabemos que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, y le escribe a los romanos, judíos y no judíos. Aquí podemos ver el resumen significativo de la historia de los judíos que se creían con derecho propio para juzgar a los demás. El apóstol Pablo da la palabra del Señor para ellos, que se creían muy moralistas, excelentes moralistas, pero legalistas a lo máximo. Mira, según el versículo 17 del capítulo 2, leamos que esto era para los judíos. Dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Se apoyaba en la ley para juzgar a los demás y habla directamente a los judíos. Pero en el capítulo 2, el que vamos a estudiar, versículo 1 dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pero en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Estos eran como los fariseos, que limpiaban por fuera el vaso, pero por dentro estaba lleno de microbios, y se multiplicaban los microbios allí. Por eso el profesor Bruce cita el caso de un célebre estoico filósofo llamado Séneca, que nació en Córdoba, España, y fue uno de los consejeros más importantes del emperador Nerón al comienzo de su reinado. En sus escritos recomienda una conducta elevada, una moral extraordinaria. Por eso Tertuliano, un cristiano apologista, decía de él que este hombre se creía muy consagrado, o sea, Séneca, pero a su vez toleraba vicios parecidos a los cuales condenaba él mismo. Por eso Jesús hace una aclaración en el libro de Lucas capítulo 6, versículos 41 y 42, que dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Me hace recordar de la vida de un joven que conoció al Señor un poco, pero se apartó. Y él condenaba a todo mundo. Y alguien le dice: ¿y usted por qué se siente con el derecho de condenar?
y le dice: lo que pasa es que yo ya me saqué la paja y siento que tengo el derecho de sacarle la viga que tiene en su ojo. Pero era terrible. Entonces estaba igual de hipócrita que los que estaban allí condenando a los demás. Ahora sí vamos, número 1. Estamos viendo allí el que juzga pero no reconoce su pecado. Y mira, quiero compartir con ustedes, no solamente en la versión Reina Valera, sino en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó mucho cómo lo describe. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Romanos, en esta Nueva Versión Viviente. Dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. ¿Cómo lo ve ahí? Entonces, así es mucha gente. Condena y ve el pecado del otro que sí necesita ser juzgado, pero su pecado no lo ve, porque nadie se mira para adentro mucho. Y es lo que el Señor aclara y le dice: hipócritas, mire primero la viga que tiene en tu ojo y luego podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. Y la gente no le gustaba mucho porque Jesús era muy directo. En segundo lugar, puedo encontrar aquí el justo juicio de Dios, el versículo 2 y el versículo 3. Mira lo que dice. En esta nueva versión dice: y sabemos que Dios es en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Es lo que está diciendo. O piensas: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y lo hace en signo de pregunta. Y la respuesta es negativa: no va a escapar. No va a escapar. Entonces, en número 3, puedo ver la gracia, la misericordia de Dios allí. En el versículo 3 y 4, mira. El 4, o menosprecia la riqueza de su benignidad. Ahí está la gracia de Dios. Cuando una persona juzga a los demás, está menospreciando la gracia de Dios, porque está como juez y no sabiendo que todos vamos a rendir cuentas delante del Señor. Y el versículo 4 aquí en esta versión dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso crees que puede librarte? Esto es tremendo. Puede librarte de ninguna manera. Estamos viendo la gracia de Dios, que Dios es bueno y es paciente. Dice: ignoran su benignidad. Que la benignidad de Dios, la gracia, ¿sabe qué es lo único que hace? Guiar al arrepentimiento. Eso es lo que está hablando el apóstol allí. Ignoran la gracia de Dios. Es algo que nosotros debemos entender, que Dios ha sido bueno y maravilloso. En el versículo 5, pero por tu dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es muy interesante poder conocer la palabra, y quiero leérsela en esta versión, la que estábamos leyendo. A ver si la encontramos. En el versículo 1 comienza diciendo que no tienes excusas, que te eriges juez de los demás. Entonces no va a tener excusa nunca.
Lo que podemos ver allí es que Dios da una oportunidad para que la gente busque a Dios, y le estaba hablando allí a los judíos y no judíos que se creían una santidad completa. Dios es bueno, esperando de que todos ellos, como toda la humanidad, llegue a sus pies. Pero allí está hablando por la dureza del corazón. Es algo tremendo. Muchos por la dureza de su corazón no quieren reconocer, no quieren cambiar su vida, no quieren cambiar su forma de pensar. En la otra versión dice: eres de corazón terco. Aquí dice en esta: por la dureza de su corazón. Habla de la terquedad y dice: y obstinado, con lo que estás amontonando castigos sobre ti para el día del castigo, cuando Dios se manifieste como juez y pague a cada uno según su merecido. Entonces allí estaba hablando de lo cual pagará a cada uno según sus obras, por sus acciones. El árbol bueno da fruto bueno porque es árbol bueno, pero el árbol malo siempre va a dar fruto malo. Eso, en otras palabras, es lo que el apóstol quiere decirles allí. Y que a cada quien Dios le va a pagar conforme al fruto que dé, conforme a sus obras. Todo oidor de este mensaje no le era de mucho agrado. La verdad es que no es de mucho agrado cuando se le está corrigiendo a alguien o se le está demostrando su pecado. Y eso es lo que Dios estaba haciendo a través del apóstol Pablo, mostrándoles la situación en la cual el pueblo se encontraba en medio de su legalismo, su religiosidad, el condenar a otros. Pero al condenarlos, estaban condenando ellos mismos porque eran hipócritas. Así que no era de mucho agrado, porque Dios les estaba colocando al descubierto sus pecados y su hipocresía. Usted y yo no debemos abusar de la gracia de Dios. Muchos piensan que Dios solamente es amor, viendo desde el punto de la gracia del Señor, pero no dándose en cuenta que así como Él es amor, Él es fuego consumidor también. Así que no hay que abusar de la gracia de Dios. Es tiempo de arreglar cuentas con el Señor y seguir afirmando nuestra vida y testimonio delante de Él, para que su gracia nos cobije y su poder nos guarde, y estemos listos para cuando el Señor nos llame a cuentas, que no nos juzgue, sino que le diga como al de los talentos, a los 2 primeros: bien, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero al que no fue fiel, le dio su castigo. Así que Dios ha sido bueno, su gracia y su misericordia están vigentes. Y yo le animo para que se acoja a la gracia de Dios y no espere el juicio de Dios. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, porque hasta aquí tu bondad ha sido eternamente buena para con nosotros, para con nuestra familia, para con nuestra ciudad, para con nuestros amigos, para con nuestra nación. Te bendecimos en esta hora y te damos muchas gracias, y ayúdanos, Señor, para vernos hacia adentro, cómo estamos delante de ti, que cada quien dará cuenta por sus hechos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué maravilloso haber podido compartir con ustedes una nueva palabra del libro de Romanos, y si Dios nos la presta, nos veremos el día viernes de nuevo, continuando el capítulo 2. Bendiciones para todos. Su pastor Aliro les ama desde Cumaral Meta. Un abrazo para ustedes.